Bienvenidos. Hoy vamos a hablar, entre otros temas, de los implantes. ¿Qué es un implante? ¿Por qué están allí? ¿Qué los permite entrar? ¿O quién les permitimos entrar? ¿Quiénes los ponen? En fin, es una infinidad de temas que vamos a ver si en un solo programa podemos tocar por lo menos la mitad de este tema tan interesante. Aquí en Mundo Extraterrestre de la Academia de las Artes Sanadoras. Bienvenidos nuevamente, soy Ariel Svi, su anfitrión. Lo que les pido siempre, suscríbase, de like, active la campanita. Esto es luz, por favor no se la quede. Tratemos de iluminar las vidas de otras personas más. Quizás haya alguien que no haya entendido muy bien de lo que trata la hipnosis y con un programa de estos podemos ayudarle a que vaya a formar criterio de lo que es, que probablemente se va a dar cuenta que no necesariamente es lo que le habían contado que era. Bienvenido, Boris, y gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido también. Gracias por la invitación a un programa más y también agradeciéndoles a todos los amigos que nos están escuchando desde ya. Y pues yo a las órdenes para poder desarrollar todos estos temas que son muy apasionantes y nos ayudan a todos para el despertar colectivo, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Quisiera empezar a hacerte una pregunta que no es necesariamente, no tiene que ver necesariamente con el tema, que es implantes, como les digo, pero que creo es importante que podamos entenderlo. Si nosotros hablamos de hipnosis, ¿es correcto decir que es una etapa del sueño? Yo creo que, mira, yo creo que el tema de implantes tiene que ver totalmente con hipnosis. Y básicamente tu pregunta es muy importante porque siempre se lo vincula a la hipnosis con el sueño como un concepto, ¿no? Y bueno, para entenderlo, sí, hablamos de hipnosis de un trance, ¿no? Un trance que va entre el estar despierto, voy a ponerlo en esta mano, el estar despierto, y el estar dormido o inconsciente en esta mano. Entonces, el trayecto, por decirlo, entre el estar consciente, inconsciente o dormido, es lo que llamamos trance, ¿sí? Entonces, en hipnosis lo que buscamos es ir en este trance, pero en el medio de este trance, antes de que la persona quede dormida, porque ¿de qué nos serviría a los terapeutas tener una persona dormida en nuestro consultorio? Entonces, nosotros tenemos que, por decirlo, en la mitad eh, es donde logramos la conexión con el subconsciente y ahí logramos esta conexión y esta descarga de información y ahí es donde nosotros accedemos a la parte energética, archivos, etcétera, energéticos que están en el subconsciente y podemos trabajar y podemos reprogramar, sanar, etcétera. También se habla de la supraconciencia, es cuando ya se va a un estado mucho más profundo y las personas empiezan a manifestar ya cosas mucho más espirituales, mucho más profundas. Eh, las personas empiezan cambian totalmente la voz, el ambiente cambia, ahí es cuando es la parte, como decir, mágica de las sesiones, porque todo cambia, la persona cambia de voz y de hecho, quien se manifiesta hablando a través de él, que es su parte espiritual, su parte energética, como digo, se siente eso y podemos pues, entablar una conversación con esa parte energética nuestra, porque como ya lo sabemos, nosotros somos un espíritu, somos ese espíritu que está teniendo experiencias a través de este cuerpo biológico, este vehículo. Entonces, la hipnosis nos permite una conexión con esa parte espiritual. Claro, pero primero tenemos que ir capa por capa, sacando todo lo que es de eh, este aparataje, ¿no? Aparataje, y ahí ya voy poniendo una palabra como aparataje, como implantes, ¿no? Tenemos mucha cosa nosotros encima, muchas programaciones que pueden ser físicas o pueden ser mentales, pueden ser energéticas. Tenemos muchas cosas encima que no nos permiten esa conexión con nuestro verdadero espíritu, que somos nosotros y que está también dentro nuestro. Es muy importante eso, siempre ser muy introspectivo, o eso es lo que yo trato de comunicar, ser muy introspectivo, porque si nosotros vueltas no creemos que nuestro espíritu no está dentro, sino está afuera, es cuando empezamos a invocar, empezamos a llamar, creyendo que está afuera, o que vive en otra galaxia o en una nube, etcétera. Eso yo digo que cuando nosotros exteriorizamos, invocamos, es cuando ese pedido, ese llamado, puede ser hackeado o puede ser sincronizado por otras energías inteligentes, son conciencias inteligentes
muy sabias, muy suspicaces, que pueden tomar ese pedido, esa invocación que tú estás haciendo y pueden eh, este, suplantar y ahí es cuando ellos tienen acceso, ¿sí? Una pregunta, Boris, ahora que hablas de esto. Em, ¿Te refieres específicamente a cosas que nosotros verbalicemos o ellos podrían, estas entidades de las que tú hablas, podrían interpretar cuando a través de nuestros sentimientos elevamos un pedido, por decirlo de alguna manera, sin necesidad de verbalizar? Mira, en el estado de la energía, la información está para todos, ¿sí? La información en energía es como el Wi-Fi está para todos, ¿sí? Y es una fuente de información que se accede de acuerdo a la vibración, ¿sí? O sea, nosotros, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos es una energía, es onda, entonces, si es que eh, esas ondas, esa energía, es sincronizado por otro receptor que esté en la misma frecuencia tuya, ya tiene tu información. Es cuestión de sincronización, ¿sí? Entonces se dice o se habla a través de la hipnosis, por ejemplo, que hay entidades que manejan tecnología que pueden sincronizar todas esas ondas que están. Porque otro de los conceptos que siempre van a escuchar de mí es de que tenemos que entender que solo el 5% de toda esta realidad es la que captamos nosotros con nuestros 5 sentidos. El otro 95% es todo esto, aquello que esté frente a nuestros ojos alrededor, que no lo vemos, pero no significa que no esté ahí, sino ahí es donde más información hay. Ahí están ondas de radio, televisión, celulares, etcétera, y miles y millones de tipos de energía que ni siquiera sabemos qué es lo que son. Entonces, ahí es donde realmente está toda la información, esta red de información del universo que está pasando alrededor nuestro. Entonces, que se sincroniza, ¿no? Entonces, nosotros podemos sincronizar a través de nuestra computadora, que es que nuestro cuerpo y nuestro cerebro, energías. Y vuelta, hay entidades que trabajan con tecnología que también están sincronizando. Y entonces ahí es cuando pueden descargar tu energía. Entonces, realmente, como vuelvo y repito, es muy fácil saber tus pensamientos cuando tú accedes al plano energético, porque hay un factor que es mente. Nuestra mente es lo que pusieron, es el mayor implante. En primer lugar, ya que el tema va a ser vamos a hablar de implantes, el mayor implante que tenemos nosotros ya es nuestra propia mente, ¿no? La mente te conoce, la mente sabe que le temes, la mente sabe cuáles son tus debilidades, la mente conoce tu pasado, etcétera. Entonces, por medio de la mente ellos ya tienen toda la información y ya pues es una forma de control, ¿no? Entonces, el gran implante eh, que yo le llamo, no significa que sea así, sí, siempre también es importante hablar que la información llega de acuerdo a como quien la interprete y para mí la mente es lo que pusieron a nosotros para hackearnos y para tener controlado. Entonces, si nosotros por primero logramos controlar esa mente, entonces la información que sale de nosotros ya no podrá llegar a ciertos tipos de energías que la van a utilizar en nuestra contra, ¿no? En nuestro detrimento, sin duda. Pensando en esto de implantes, quisiera preguntarte para que podamos entender todos, ¿qué puerta abro yo? ¿Qué puerta abrimos para permitir que alguna de estas entidades nos venga a implantar? Porque si hablamos de implante, por supuesto, es la colocación, según el diccionario, de algo Ujú. en el cuerpo del humano o en en un cuerpo vivo. Puede ser, por eso se habla de trasplante también, ¿no? Sí. Para ello teníamos que definir que existen implantes físicos y implantes etéricos o energéticos. Como tú lo dices, en nuestro cuerpo físico, en lo que corresponde a la parte biológica, cuerpo, eh, músculo, huesos, etcétera, se pueden implantar, claro, y se han encontrado implantes físicos que entre comillas se les llama implantes extraterrestres, ¿no? Eh, Hay implantes, por ejemplo, en una sesión, a mí se me decía que uno de los mayores implantes físicos
es un implante hecho por nosotros mismos. Entonces yo le preguntaba a la parte espiritual o al guía, como se le quiera llamar, de la persona que, que estaba en consulta, y él me decía, para que entiendas el concepto de implante físico, es la T de cobre. La T de cobre es un implante, ¿ya? Y así es una parte física que está ubicado y que produce una alteración hormonal y tiene un objetivo, ¿no? La T de cobre, por ejemplo, si bien es cierto, tiene un objetivo claro de evitar que las mujeres, ¿no? Se embaracen, etcétera, pero produce el cambio hormonal, es evidente y en algunos casos no es muy positivo porque se tienen como, son la respuesta, a veces en algunas mujeres, es como muy negativo, su carácter cambia, etcétera, y de hecho su reloj biológico cambia, etcétera. Entonces, ese es un ejemplo de un implante físico, ¿no? Y también dentro de lo que es estos temas, de lo que es para psicología, cuando se encuentra un implante físico que, como repito, pues, se le dice origen extraterrestre, que, lo digo así, lo digo entre comillas, porque también tenemos que entender que el humano, dentro de su proceso, de su ego, como su parte reptil, también tiene proyectos hablando de la parte, digamos, gubernamental, mental, etcétera, y todo ese gobierno oscuro que lo conocemos, que a veces mucha gente no quiere hablar de ese tema, pero hay esa parte como toda polaridad, así como hay lo positivo y lo negativo. En la parte física hay una parte de la humanidad que está trabajando en contra y ellos también tienen proyectos y dentro de esos proyectos también está lo que es abducción, hibridación y lo que es implantación, ¿no? En algunos casos que vienen a consulta, dicen, por ejemplo, yo he sido abducido, pero en recuerdo o en hipnosis ven a militares que están también junto con los supuestos extraterrestres ahí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también que también sí existe ese factor, que es esa parte humana que está experimentando también con todo este tipo de cosas. Y no tiene que ver tampoco tanto con la parte militar, digamos. Estaba viendo, por ejemplo, el día de ayer que en países como Suiza, Estados Unidos, ya están implantando microchips para lo que es ya transacciones o transferencias bancarias, para poderse subir a lo que es el metro, etcétera. Y cada vez están modificándolo más, haciéndolo más pequeño y la gente voluntariamente está accediendo. O sea, los chips, cuando hablamos de chips o implante etérico o energético, sucede involuntariamente, es un abuso, digamos, ya lo vamos a hablar. Pero tenemos esta parte física que el humano mismo se presta para que le implanten y supuestamente para poder hacer cosas y lograremos en cada vez más tiempo, por ejemplo, hay empresas que se proyectan a 2 años ya poder hacer todas las funciones que se hace del celular directamente ya con un simple chip del tamaño de un arroz, aquí ubicado en esta parte, ¿no? Y hay otras empresas que están haciendo lo mismo, ubicándolo en de otro tipo, ¿no? Entonces, eso es un implante, ¿no? Entonces, como tú decías, es algo externo, algo tecnológico que cumple una función, que puede ser positiva o negativa. ¿No? Y Boris, perdona, estos implantes, como nos estás hablando de la T de cobre, los otros también, muy probablemente van a generar cambios en nosotros porque no son naturales, quizás. Obviamente porque no corresponden, no son parte nuestra, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me decían en el episodio que decía de la T de cobre, yo decía, sí, pero el objetivo es bueno de una T de cobre porque así se evita que las personas tengan hijos que no quieren desear, pero decía, pero está al final al ser externo, el cuerpo inclusive a veces lo rechaza. Por eso es que las mujeres cambian en cuanto a su carácter, ¿no? Entonces, lo correcto sería buscar un método anticonceptivo natural, ¿no? Más natural, más que vaya de acuerdo a nuestro cuerpo, a nuestra biología. Al ¿Sí? organismo, claro.
Claro. organismo, ¿no? Y entonces eso sería por decir, el hablar de implantes físicos, que pueden ser humanos o no humanos, que pueden ser buenos o malos. Y de la misma forma existen vuelta implantes etéricos, que se los encuentra vuelta ya no en nuestro cuerpo biológico, sino en lo que se considera el cuerpo energético que tenemos nosotros. Y entonces ahí es lo que le implantan al cuerpo energético y está, mientras aquí al cuerpo le ponen ciertas cosas, ubicándolo en cierta parte física para poder alterar, ¿no? Por decirlo de alguna forma, cierta glándula. La parte energética vuelta tiene los puntos energéticos o lo que llaman también chakras, ¿no? Entonces, cuando tú ubicas en determinado chakra o punto energético un implante, entonces obviamente produce una alteración al campo energético y del campo energético se somatiza o pasa al cuerpo físico, ¿sí? Y también en la parte etérica, lo que se encuentra en hipnosis con estos chips, también es que pueden ser para causar un dolor, que porque si te causan un dolor, ya sabemos y hemos hablado que existen energías o entidades que se alimentan de tu dolor, de tu miedo, de tu ansiedad. Entonces, ellos como conocen a la perfección el cuerpo, porque la parte biológica fue hecha por genetistas que se los tiene identificados en todas las culturas como reptiles, ellos que fueron quienes modificaron al homínido o al primate, digamos, lo fueron modificando para lograr lo que es ya el Homo sapiens. Como ellos lo conocen, saben en qué lugar poner para lograr determinada emoción. Y ellos, por ejemplo, te van a poner uno para que tengas miedo, para que tengas ansiedad, para que tengas iras, porque al emanar tú esas energías, pues corresponde alimento para ellos. También se han encontrado tipos de chips para sacar información. Siempre esta raza, por decirlo, de genetistas que están codificados como reptiles, que también voy a aclarar, no es que sean reptiles porque se parezcan a una iguana, porque tengan escamas, tengan lengua, no, sino es por su naturaleza en cuanto más a sus intenciones. Nuestro cerebro los detecta y les pone la forma de un reptil para que nos demos cuenta que es una energía frívola, fría, es una energía combativa, es una energía muy suspicaz, y para que no te dejes fascinar por esa energía. Entonces, nuestro cerebro, al detectar esa energía, tiene que ponerle una forma, porque si no sería abstracto, ¿no? Porque la energía es eso, es corriente nada más. Aquí hay un montón de corrientes, pero en realidad no tienen forma. Pero cuando pasan por nuestro cerebro, tienen que darle una forma para poder entender, ¿no? Entonces, es por eso de que están codificados como seres reptiles, ¿ya? Entonces, y por eso es lo que se los ve y muchos los han interpretado y los han dibujado como reptiles, pero en realidad, en lo que es mi información, no es que en realidad son reptiles con garras y cola y lengua, no, no es así, son energías. Entonces, estos genetistas saben qué hacer a nivel energético para que tú puedas producir lo que ellos quieran. Siempre están en proyectos, siempre están en algún tipo de proyecto, siempre están queriendo coger información, porque aquí viene la situación. Ellos quieren aprender de la luz, porque pueden saber todo en cuanto a lo físico, a lo biológico, pero como no tienen luz, nosotros sí tenemos luz, o lo que llamamos espíritu, ellos tratan de vuelta a entender cómo funciona la naturaleza de esa luz, de esa corriente positiva, de esa corriente de energía, que la podemos decir como amor. Entonces ellos tratan de entender eso. Entonces, por eso siempre están en proyectos eh, de este tipo y buscando la tecnología, porque nosotros somos el portal que podemos estar en comunicación, tanto para la energía negativa como positiva. Entonces, nosotros les permitimos a ellos poder explorar lo que ellos no pueden, a los niveles de frecuencia donde ellos no pueden acceder. Ellos son energías de baja frecuencia o baja vibración. No pueden acceder a energías o dimensiones o frecuencias altas. Por ejemplo, ellos ya se habla, eh, por ponerle nombre, a una sexta dimensión ya no pueden entrar, ya no ya su vibración ya no les permite. Entonces, pero nosotros nosotros ya estamos conectados a la fuente.
Entonces, por medio de nosotros, ellos tratan de ingresar a esos niveles para tratar de entenderlos. ¿Sí? Entonces, tenemos ya dos tipos de implantes, que serían los físicos, los etéricos, pero también hay unos que son los más famosos y de hecho los más comunes y los que menos son muy famosos en terapia, pero no son muy famosos a nivel público. ¿Qué es los autoimplantes? Nosotros en nuestra capacidad de creadora somos capaces de crear nuestros propios implantes. Nosotros podemos que cuando, cuando no queremos aceptar algo, por ejemplo en hipnosis a veces uno se topa con implantes que pueden ser, digamos, una placa de acero en los ojos. Entonces generalmente todo el mundo dice, a ver, ¿quién puso esa placa? Entonces puede ser que venga una entidad que diga, yo le puse esa placa, que la puede interpretar, pero en mi caso la mayoría eres tú mismo y quien viene es tu parte espiritual, porque eres tú quien no quiere aceptar una verdad, porque eres tú quien no quiere aceptar eh, algo que te pasó, algo que tú lo sabes y tú mismo te ciegas o te pones implantes para no escuchar, no quieres escuchar una verdad, no quieres asumir una verdad, entonces terminas tú autoimplantándote. A veces en la garganta se encuentra a nivel energético algo que obstruye la garganta. Y puede ser o no externo, pero también puede ser, hay personas que no exteriorizan, que no tienen la facilidad de hablar, ¿no? Y entonces se autoimplantan algo en la garganta y eso es lo que puede producir eh, fibromialgia, etcétera. O sea, hay que tener muy en cuenta todas esas situaciones. Entonces, como terapeuta en un hipnosis, lo que hacemos es tratar de identificar este tipo de energías, porque no todo, generalmente tú te topas en todo lado que también todo es conspiración y todo se trata de que todo es extraterrestre, que los extraterrestres nos quieren gobernar, etcétera, y la guerra. No, todo es así, o sea, no, hay que saber interpretar, ¿no? Es muy metafórico todo, y si estamos hablando de que vivimos en un sueño y que la hipnosis es una etapa de sueño y que la realidad misma pareciera que fuera un sueño, entonces tenemos que entender que es metafórico, el lenguaje del universo es metafórico, entonces tenemos que saber interpretar la información. Metafórico y absolutamente real. Esa es la parte que... Y bueno, y poder entender también, Boris, el poder que nosotros tenemos como co-creadores, que podemos perfectamente dañar el avatar por alguna circunstancia. Me acuerdo que un terapeuta me decía, suena muy raro, suena muy loco quizás, pero hay personas que ven que les resulta buena idea o tienen alguna gratificación de estar permanentemente enfermos. Tal vez tienen a toda su familia encima cuando Claro. están enfermos. En ese caso, ¿para qué la persona puede querer estar sana si está logrando cierto grado de manipulación o de satisfacción al estar la persona no bien de salud, por así decirlo, ¿no? No, eso es lo importante y es lo que se llama el despertar. El despertar para mí, bajo mi concepto, es el que tú entiendas que eres una energía muy poderosa llamada espíritu, si es que tú tienes esa palabra o llámale luz, energía, como le quieras llamar, pero es esa fuerza eh, que, que no se la puede conceptualizar porque es demasiado grande, es la que realmente somos, teniendo experiencias en un cuerpo. Lamentablemente la mayoría creemos que somos cuerpo y no que somos espíritu. Pero cuando tú tienes y logras entender que tú eres espíritu y que como tal eres inmortal y que como tal tú vienes de esa parte, de esa polaridad positiva que ha creado todo en el universo y seguirá creando y ha creado universos, multiversos, todo, entonces tú te vas a dar cuenta que eres capaz de crear y co-crear, pero es para bien y para mal. Lamentablemente, como no sabemos este tipo de conceptos, nosotros vivimos co-creando o creando para nuestro perjuicio en vez de nuestro beneficio, ¿sí? Nuestra palabra, todo lo que sale por nuestra boca ya es una orden al universo. Automáticamente cuando tú hablas ya en el plano energético ya se empieza a crear. Entonces, si tú empiezas a maldecir tu vida, entonces es lo que tú estás haciendo para ti mismo. Si tú te estás diciendo, ya te consideras una persona enferma,
Y eso ya es una orden. Eso si tú dices yo estoy enfermo, eso tú acabas de dar Entras. una orden y ya empieza a ejecutarse. Y ¿Sí? hay algo, Boris, perdón que te interrumpa, no solamente que es lo que me la paso diciéndole a la gente, no solamente lo que decimos, sino lo que no decimos y lo que co-creamos desde aquí o creamos a través de nuestros Exactamente. sentimientos, porque lo estamos, normalmente lo que hacemos es intencionar algo y ¡pum! Lo mandamos Ah, al universo. Es un es- pedido que está, es como enviar un email, ¿no? Es enviar un pedido de una. exactamente. Entonces ahí viene el factor, como digo, de mente y del despertar, porque tenemos que entender que la mente viene con el contenedor, pero nuestro espíritu vuelta es conciencia, ¿no? Entonces, ahí cuando tú despiertas conciencia es cuando tú empiezas a darte cuenta de las cosas que tú eres capaz de hacer. Y entonces ahí es cuando tú te empiezas ya a frenarte un poco la lengua y el pensamiento, ¿sí? Porque como tú dices también, o sea, el pensamiento, donde tu pensamiento está, la intención está, ya se empezó a hacer, o sea, es así de automático. Ahora, la mente, como digo, este implante, esto que nos pusieron a nosotros, su trabajo es, en primer lugar, evitar que tú logres entender estos conceptos, lograr mantenerte lo más eh, miedoso, lo más haciéndote creer que tú eres un ser insignificante, que eres una oveja que necesita un pastor, que necesita, que no puedes solo, sino que necesitas la ayuda divina de alguien. Ese es su trabajo. Y la mente lo que va a hacer es siempre mantenerte en el pasado y Ujú. mantenerte en el futuro, porque su trabajo es evitar que tú vivas el presente. El espíritu vive el presente. El espíritu, cuando tú hablas con tu propio espíritu, y le dices cómo es la parte espiritual, te va a hablar que es un eterno presente. Es una línea continua. No existe pasado ni futuro para el espíritu, Es pero sí que, Boris, existe para la mente, ¿no? perdona, entre tanta cosa que tenemos y entre tanto poder que tenemos, se nos hace como una madeja, nos enredamos un poco porque no logramos entender, sobre todo al principio, que tenemos mucho poder creativo y que podemos autoimplantarnos, que eso me gustaría que nos hables también un poco al respecto. Podemos Exactamente. autoimplantarnos cosas, pero Boris, no lo sabemos y estamos viviendo Oh, mal porque vivimos, como decimos aquí coloquialmente, con la cancha emberrialada, entonces no puedes jugar bien. esos son los factores que son los principios que rigen cuando tú como espíritu decides venir a tomar un cuerpo y encarnar en un planeta como el nuestro, como la Tierra. Ese es uno de los principios que tú no vas a recordar quién eres ni de dónde vienes. Entonces, tú eso vas desarrollando de acuerdo, como te digo, a tu expansión de conciencia. Entre más conocimiento tengas, es lo que te va a ir despertando poco a poco. Y obviamente ese es un proceso, ese es un proceso. Fíjate que los niños, todos nosotros ya nacemos sabiendo quiénes somos y de dónde venimos. Pero es en el crecer, en el que las programaciones de este sistema, la política, la religión, la familia, todo, es lo que te va eh, bloqueando todo ese conocimiento hasta que llegas a un punto y ya te olvidas. Alrededor de los 7 años ya el niño ya se identifica totalmente como humano y se olvidó que es un Dios, que es un espíritu, ¿no? Entonces, pero ese es como digo, el principio de esta, o la finalidad de tomar un cuerpo, ¿no? Eh, y entonces, nosotros con la capacidad de creación que tenemos, que estábamos hablando, entonces somos capaces de autoimplantarnos eh, y somos capaces de crear y co-crear también entidades. O sea, todo, o sea, realmente todo se basa en el poder que tú tienes. Las entidades energéticas, llámale reptiles, extraterrestres, lo que sea, lo que hacen es aprovecharse de tu ingenuidad, ¿sí? Lo que hacen es aprovecharte de tu ingenuidad. Eh, por ejemplo, hay un factor importante para que la gente vaya entendiendo. Los implantes etéricos, todos los tenemos, ya sea autoimplantados por nosotros mismos o también porque hemos sido víctimas de estas entidades que nos han implantado cosas. Pero existe un proceso. Para que alguien, imagínate que tú, que eres eres este tipo de energía, un sol de energía, que eres así, no, es indescriptible el poder que tienes para que cómo ellos pueden venir a ponerte un implante de este tamaño, sea físico o no.
Ellos necesitan que tú bajes toda esa potencia, porque nosotros somos millones y millones de voltios. Entonces ellos necesitan primero bajarte esa potencia. Entonces nuestro cuerpo biológico es generador de energías, también es un transformador de energía, ¿no? Entonces es como que nosotros, es como el cargador de un celular. Imagínate, vienen millones de voltios desde la planta generadora de energía y va pasando por diversos generadores hasta irle bajando un poco el voltio, el voltio, el voltio para que puedas cargar de 10.000 voltios desde la empresa eléctrica, desde la generadora eléctrica, desde la represa eléctrica, desde miles y miles de voltios, tiene que irse bajando, bajando hasta que sea 9 voltios acá. Porque imagínate, si no lo va a quemar. Entonces, asimismo, el espíritu va bajando o lo van bajando, entre comillas, tienen que bajarle la frecuencia al mínimo para ellos poder coger, ¡tuc!, poner su implante. ¿Y cuál es el mayor, el mayor arma para bajar vos esa intensidad, para bajar tú esa intensidad? El miedo. Cuando tú tienes miedo, bajas tu campo energético que llamamos. Y ellos pueden, poner ahí. En ese momento, digamos, como que nos reagrupamos y ahí es donde ellos O aprovechan. sea, ahí somos vulnerables porque la haces así somos de creadores. Podemos pasar de ser un sol a ser una mínima, una capa minúscula de energía y donde ellos ahí aprovechan. Entonces ellos siempre cuando van a implantar están viendo están ellos sincronizando en el estado emocional en el que estás. O sea, si tú estás con miedo, con rabia, con ansiedad, tú bajas. Entonces ahí tú estás, digamos, en su frecuencia, ellos están en sus niveles de energía rondando como moscas, y cuando ellos detectan tu estado emocional que está debilitado, miedo, ansiedad, estrés, etcétera, entonces ellos ahí empiezan a actuar, ¿sí? Entonces generalmente se habla de que una de las horas también muy famosas es como a las 3 de la mañana, porque también hay que aclarar eso. Ya que estamos hablando en las etapas del sueño, alrededor de las 3 de la mañana es donde nosotros más estamos desconectados de lo físico, estamos en la etapa más profunda de sueño y donde nuestro espíritu o nuestra parte energética vuelta está teniendo experiencias y en otro plano. Y ahí somos vulnerables porque es que el cuerpo casi como que está unido con un ligero hilo nada más al alma o al espíritu, y ahí es donde ellos aprovechan, así, pero como no hay tiempo ni espacio en la parte energética, entonces, o sea, para ti ni lo percibiste, tú te despertaste y dices, ¿qué pasó? ¿No? O te ponen un sueño, o te ponen, mientras te están implantando, te están poniendo alguna película, una holográfica, alguna ilusión. Entonces ellos actúan y tú dices, chuta, estaba soñando que estaba, por ejemplo, mira los sueños famosos en hospitales o salas de operación, ¿no? Recuerdo uno de los mayores casos de abducción que tuve. La persona que era abducida me decía, Boris, algo pasó, te cuento un sueño un poco raro. Siempre me decía, le digo, ¿qué pasó? Dice, soñaba que estaba en una casa y de la casa subí unas gradas y de la grada me entré a la casa y empecé a ir a muchos cuartos hasta que llegué a un cuarto en el último piso de la casa donde unos doctores me hacían el gesto de como que acuéstate, ¿no? Y ellos muy bondadosos, entonces le hacían entender que como que eran doctores de bien y que querían ayudarle, ¿no? Pero ella como ya su espíritu ya estaba despertando, ya digo, no, y me despierta, y pum, se despertó. Cuando analizamos el caso en hipnosis, era de que era una nave que estaba dentro de su habitación. O sea, en energía no hay tiempo, no hay espacio, entonces la gente puede ver una nodriza, puede estar encima tuyo y puede decir que son kilómetros. Pues son cosas que a veces no se las entiende porque desde el punto de vista lógico, pero desde el punto de vista energético es totalmente posible todo. Entonces él decía, estaba una nave en mi habitación y la habitación, las gradas por donde subía era el rayo de luz de la nave que me invitaba a subir y las puertas eran diversas, eh, como dentro de la nave habían como diversos camarotes y hasta donde llegué uno donde habían, y no eran médicos sino eran grises. Y ellos lo que me querían era de que yo voluntariamente
les dé permiso para que ellos me puedan implantar. Entonces, en la parte de sueños hay que tener muy en cuenta ese tipo de implantes que nos pasa a todos. También los sueños sexuales, a veces cuando son muy vividos, muy reales, es cuando de alguna u otra forma nos extraen energía, nos extraen energía sexual, inclusive extraen óvulos y extraen esperma. Entonces hay que tener muy en cuenta todas estas cosas que pueden ser, como digo, pues desapercibidas. Para cualquiera puede decir, bueno, simplemente fue un sueño o una pesadilla, pero cuando la analizamos, puede que sea en gran porcentaje, no estoy diciendo que todo sueño tiene que ser una abducción o una implantación, pero en su mayoría sí funciona. También, Ariel, cuando las personas tienen esto que se llama parálisis del sueño, ¿no? La Ujú. parálisis del sueño es otro tema, pero tiene que ver con la implantación también, porque a veces utilizan a este mecanismo de paralizarte para ellos poder implantarte sin ningún problema. Porque ellos saben que, como digo, el poder energético que tú tienes. Entonces, tiene que distraerte en algo, porque han habido casos en que la persona se da cuenta de lo que está haciendo y simplemente estas entidades las haces explotar, explotan. Cuando tú de pronto enciendes tu poder, ellos explotan, porque vibracionalmente es como meter el hielo en una candela. Ellos son el hielo, o sea, explotan automáticamente, se hacen humo. Ese es nuestro verdadero poder. Entonces, a Claro. nos tiene que controlar ese poder, entre comillas, con miedo. Entonces, por eso es lo que no es coincidencia que este mundo todo sea enfermedades, todo sea guerras, todo sea malas noticias, todo sea hacerte creer que estamos ya en un apocalipsis. Es porque todo está dado para bajarte la frecuencia y mantenerte en un nivel energético muy bajo, en donde puedan controlarte. Entonces, lo importante. Prácticamente trabajarte, por decirlo de alguna manera. Una Claro, consulta. y esto ya lleva siglos. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Lleva desde más antes de que nosotros llegáramos, me atrevería yo a Porque decir. ellos estaban aquí desde mucho antes que nosotros, repito. Ellos estuvieron, ese es otro tema. Por eso yo no le llamo extraterrestre a nada. Casi que nunca van a escuchar ese nombre, porque extraterrestre es una palabra que te hace entender que vienen extra, fuera, ¿no? Ellos están aquí. Estuvieron aquí siempre y de hecho estuvieron aquí y modificaron a, una criatura de la naturaleza, la fueron modificando hasta llegar a lo que somos nosotros. No lo digo yo, no lo creía yo, es más, pero es lo que mi experiencia como hipnoterapeuta me ha hecho entender eh, y, y corroborar la información que me llega a mí con todas las culturas. Mira, Ariel, todas las culturas la hablan de lo mismo, de que sus dioses los vinieron, los hicieron y les enseñaron cosas, les enseñaron, eh, les dieron conocimiento, etcétera. Todas las culturas hablan de lo mismo y esto es como digo, se los representa. En todas las culturas están representados como reptiles o dragones eh, o la serpiente emplumada, etcétera. En todas las culturas, en cada rincón de este planeta están representados los dioses en plural de, de esta forma, pero por su naturaleza. No es que los vieron los antiguos y que eran como dinosaurios, etcétera. Eso no. Es simplemente es una representación de su intención. Eso es, nosotros tenemos, Ariel, un poquito para entender eso, nosotros tenemos una conciencia colectiva o nuestra impronta que está en nuestro ADN, que es en nuestro genoma, tiene muchos códigos que se van heredando de generación en generación. Si desde el inicio, desde el primer humano hasta donde estamos, hay una herencia de información, ¿no? Que está ahí, son como cofres o archivos de información. Entonces, ellos mismos se han codificado como reptiles para que puedas entender su naturaleza. ¿Sí? Ellos son seres energéticos, no físicos. Y si hay gente que dice que los ha visto físicamente, es porque precisamente estuvo implantado o estuvo en un estado de hipnagogia, que se llama, que en realidad creía que estaba despierto, pero estaba en un estado de sueño o sonambulismo. Porque
Si fueran físicos, nosotros no pudiéramos, la impresión fuera demasiado grande. O sea, eso quiero que la gente se vaya sacando eso. Porque a veces como vemos películas como Star Wars, que el humano está al lado de una lagartija, creemos que antes era así, ¿no? Que antes era, que estábamos de tú a tú. No, no. Eso es una interpretación. Es lo que yo puedo decir. Tal vez puedan decir otros que no. Pero a mí lo que se me ha enseñado es de que ellos son seres energéticos. Y lo que sí ellos es, como digo, son científicos, son genetistas, siempre están en proyectos de hibridación, clonación, ¿no? E implantación. Sí, esos son sus objetivos. Y por último, aunque esto suene un poquito, bueno, esto tal vez suene un poquito medio Medio extraterrestre. extraterrestre, por decirlo, pero bueno, lo digo porque ese fue mi compromiso de decir lo que es y realmente no puedo disimular, no puedo decirlo de otra forma. Para las personas que quieren ver estos reptiles y que creen que los reptiles son físicos, pues si quieren ver un reptil físico, véanse en el espejo. O sea, nosotros somos la parte física de los reptiles, ¿sí? Nosotros, nuestra parte biológica es, y se van a dar cuenta que tenemos, no solo de reptiles, porque tenemos de muchos otros animales. De hecho, la modificación genética que se nos hizo a nosotros fue el aporte de muchas razas. Pero quien manejaron y quienes se apoderaron del proyecto de esto del Homo sapiens fueron estos seres con inteligencia y naturaleza reptil. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos de las aves, tenemos de todo. Tenemos en una sesión, por ejemplo, hablaba con un ser, estos de tipo que se manifiestan energías de insectos, y ellos dijeron, nosotros fuimos los encargados de hacer modificar la vista del humano. Y así otros seres fueron, ahí hubieron seres de luz que también aportaron. Este proyecto fue tanto de la luz y oscuridad, no que en determinado momento se apoderaron y precisamente estos reptiles como tienen el ego de decir, a ver, esto me pertenece y el humano es mío y el humano es mi esclavo. Entonces ellos se apoderaron de nosotros, de ese proyecto, el proyecto Homo sapiens, digamos. Y las razas de luz, como ellos no están conflictivas, ellos no están aquí para pelear con nadie, entonces nosotros dijeron, nosotros vamos a ser observadores, vamos a estar acá observando, nunca vamos a dejarlos, porque la chispa es la que pusieron, las seres de luz pusieron la chispa, el espíritu, el motor, la energía, el cuerpo vital, eso le pertenece a la luz, entonces está protegiendo a la luz. Y la parte biológica, vuelta al que hizo uñas, hicieron dedos, hicieron corazón, modificaron a través de millones de años. A veces los científicos nos dicen 65 millones. No, eso fue mucho más. ¿Ya? A través de muchos millones de años, lo que pasa es que tenemos que entender que en energía no hay tiempo. Aquí le puedes poner un número, porque nosotros necesitamos un número para cada cosa, pero nosotros, empezó desde la energía, empezó el proyecto humano y después pasó a lo físico. Sí, primero fue un proyecto que se hizo de la energía y de ahí dijeron, ¿cómo podemos nosotros hacer un contenedor? Por eso se le llama mucho contenedor. ¿Cómo podemos hacer un contenedor que, que atrape a la luz o que tenga una luz para nosotros aprender de esa luz y alimentarnos de ella, ¿no? Entonces eso se hizo a través de muchos miles de años humanos, que tal vez todavía nos falta un poquito de entender los conceptos, pero estamos bien, Ariel. Nosotros nos sentimos de alguna manera finitos. Entonces, si hablamos de hace 2000 años, uno dice, uy, pero tal vez nos cuesta un poco entender o darnos cuenta que nosotros estuvimos en aquel entonces, de igual manera como estamos hoy, al menos así lo creo yo. Y, pero eso de que nos hablen de tiempo, de esa cantidad de tiempo, nos pierde un poco. Bueno, ya para ir cerrando, quería preguntarte, entonces, ¿los incubos y los subcubos podrían ser estos sueños eróticos? ¿Cómo lo ves tú? El ser humano tiene la capacidad de crear
Ya estábamos hablando de crear a sus propios ángeles y demonios, ¿sí? O sea, aquí hay dos posibilidades, que en realidad sean entidades. A ver, hablando de ángeles, arcángeles y eso, en primer lugar, los ángeles y los arcángeles, incubos y sucubos, viene de la parte de la programación religiosa, ¿sí? No me gusta poner porque ya al poner ese nombre estás ya encasillando en una religión. Hablemos de energías, ¿no? Existen energías, que esas energías pueden tomar la forma que tú les quieras dar, o sea, que tú los interpretes, ¿sí? Vuelvo y repito, en el punto en la energía no hay formas, no hay colores, no hay números, no hay símbolos, es totalmente diferente a lo físico. Es en lo físico que nosotros que hemos creado una semántica y es más, nuestros antepasados, el primogenio, no hablaba, sino se manejaba telepáticamente y estaba en comunicación con toda la naturaleza. Pero nosotros, esta modificación genética que le fueron haciendo al homínido hizo que desarrolle un lenguaje, y ese lenguaje es el que nosotros aquí nos comunicamos en nuestros 5 sentidos, sabemos cómo tienen nombre, límites, etcétera, colores, punto. Pero en la energía no. Entonces, como la energía es abstracta, entonces nosotros cuando la asimilamos tenemos que ponerle precisamente una forma, o si no va a ser abstracta. Entonces, esa es la interpretación en la que nos confundimos y nos seguiremos confundiendo siempre, porque yo lo interpreto de una forma, tú, Ariel, de otra forma, otra persona, de acuerdo a su creencia o su profesión o su nivel de educación, lo va a interpretar de otra forma, y hay que entender eso, que la información llega de acuerdo al espectador, ¿no? De acuerdo al espectador, es como si nosotros ocurriera un accidente a 10 personas y las 10 personas van a tener, del mismo episodio, van a tener 10 formas diferentes de contar en su casa, ¿no? Entonces, esa es la situación. Esto de incubos, sucubos, lo que sea lo que tú mencionas, entonces hay dos posibilidades, que sean entidades negativas que se están haciendo pasar. Por eso, porque saben que tú en tu creencia, si tú crees en ángeles, pues no le vas a decir al ángel que se vaya, no. Tu creencia te va a decir que es ángel, que ha sido bendecido porque viene un Dios a hablar contigo. Y el ángel te va, como ya se va a dar cuenta que tú ya no le cuestionas, entonces el ángel te va a decir que lo que hagas, que es lo que quiere, te va a mandar a hacer una misión, te va a decir que has sido seleccionado. Este ángel va a ser interpretado como tal si eres religioso. Si no eres religioso, pero crees en extraterrestres, entonces va a tomar una apariencia extraterrestre, también angelical. Ahí viene el arquetipo de pleiadiano rubio azul. Entonces, si tú eres creyente, entonces él juega con las creencias. Entonces, si tú no lo cuestionaste, entonces el extraterrestre te va a decir, mira, tú eres soy parte de tu familia estelar, tú has sido seleccionado porque tienes que hacer esta misión, etcétera, y empiezan a jugar y a manipular. Es lo que pasa con la mayormente de contactados. Entonces, son entidades de eh, cuarta, quinta dimensión, por decirlo así, que están interfiriendo en tu proceso, por ende, son negativos. ¿Existen entidades positivas? Sí, pero nunca se van a meter contigo. Nunca te van a venir a decir algo del futuro, del apocalipsis, nunca te van a pedir nada. Como os vuelvo y repito, son observadores. Ellos son observadores, acompañantes de tu proceso y nunca van a interferir en tu proceso, ni en el de tu raza, ni en el del planeta, ni nada. Entonces, ellos están en una frecuencia, listo. Y existe la tercera posibilidad de que entonces sean seres que tú has creado con tu poder de creación y co-creación. En la consulta en hipnosis he tenido algunos casos en que, por ejemplo, recuerdo uno de que a una persona manifestaba de que tenía el arcángel Gabriel. Entonces, cuando yo dije en hipnosis, bueno, vamos a ver quién es Gabriel, el arcángel Gabriel, porque yo hasta ahí estaba seguro de que era una entidad negativa, porque si interfiere para mí es negativo, pero en realidad resultó que no era ningún agente negativo, sino que él creó a este ser para que lo proteja. O sea, tú puedes crear un ejército, ahí entendí que tú tienes el poder de creación, puedes crear un ejército de lo que tú ¿Y quieras. eso? ¿Y eso, perdona, Boris, eso sería un egregor? Claro,
Es un egregor porque lo estás alimentando con tu poder. El problema de los egregor es que llega un punto en que llegan a tener una conciencia individual propia y se manifiestan ellos ya con una conciencia individual o el egregor que lo formas tú es suplantado por una conciencia que es manejado por una conciencia negativa y que te está manipulando, haciéndote creer que es lo que tú mismo has creído. Es medio complicado a veces de entender, pero a la final tú estás creando algo eh, y lo mejor es no crearlo, porque ahí es cuando viene la confusión, ¿no? Entonces, mejor empieza a creer tú en tu propia luz y no creas nada y no invoques nada, porque vamos a volver a lo del inicio. Tenemos tanto poder que tienes que tener cuidado con lo que pides porque se va a cumplir. Tenemos tanto poder que ten cuidado con lo que crees porque lo puedes crear. Y con lo que pides, Y porque con lo que puedes creer pides, también. claro. O sea, Muy entonces, maravilloso. es necesario tener conciencia del poder que tenemos eh, para tratar de ir haciendo cosas para bien, saber cómo podemos trabajar a favor. Ya no maldigas, sino mejor bendice, ¿no? Porque es mejor bendecir. Porque a veces cuando maldecimos desde nuestro día, a nuestros vecinos, lo que sea, estamos influenciando. A veces podemos enfermarnos nosotros mismos y con nuestra mala energía enfermar a los demás, ¿no? Eh, eso es lo Parece que... mentira, pero es muy real, porque de Claro, nosotros sale aquello, sin mira, duda. lo que se llama Con poder. comúnmente y coloquialmente, lo que pasa es en nuestros países lo que se llama el mal de ojo, ¿no? Cómo la energía de alguien concentrada la captan los niños y los niños se enferman, ¿sí? Entonces, a ese punto. Y otra cosa, ya para culminar, porque entiendo que el tiempo ya se nos está cumpliendo, eh, no lo veamos esto tampoco como un miedo, porque mi intención, obviamente, y la de Ariel no va a ser que la gente se quede con miedo, no, sino que, en primer lugar, entienda esto. Si usted tiene conciencia y sabe lo que es, y usted sabe que es un espíritu, nada le va a hacer daño. Nada se va a atrever a hacerle daño. Así que usted imagínese, visualícese como una energía poderosa, duerma tranquilo y también cuando esté despierto, imagínese siempre, visualícese como una persona, como una luz encendida y no va a pasar absolutamente nadie y nadie se va a atrever a poner un dedo ahí, ya sea físico o energético, lo que sea. Pero eso, active el poder, sea consciente de que todo el miedo que están poniendo a diario es para que baje su campo energético, su vibración y pueda ser vulnerable. Así que no existe tal guerra, no existe tal invasión, no existe el apocalipsis, el mundo no se va a acabar este año, ni se va a acabar el próximo. No, todo eso está hecho para que baje el campo energético y La pueda vibración, ser claro. vulnerable, ¿sí? Decrete, yo no aconsejo. Bueno, parece que tuvimos un Que no, pequeño eh, que no problema acá con rece, sino que internet. empiece a Perdón, decretar, o sea, a dar órdenes. repite por favor lo último que se pegó la imagen y tu voz también. Estabas Ya hablando de los decretos. no te veo, Ariel. Déjame ver. Ahí, Aquí ahí, está. o sea, Parece perfecto. que bajó, Ya, parece que bajó. ujú. Dinos. No quieren que hable. No quieren que decrete, decrete, decrete que usted no le va a pasar. Cuando usted va a dormir, diga, a mí nada me va a pasar, mi cuerpo energético está activado, voy a dormir tranquilo, punto. Ya está decretado, es una orden, nadie va a venir a poner un dedo ahí. Cuando usted se despierte, decrete y agradezca. O sea, el agradecer sube ese campo vibracional, sube esa energía, sube ese voltaje. Imagínense que es como una llama, como un fuego, lo sube. Con simplemente de sonreír, ya está subiendo y nadie va a venir a poner un dedo en esa energía. Si usted tiene implantes y como usted no sabía que bajando la energía vinieron y le pusieron, entonces fácil. Así como dio permiso, se quita el permiso. Usted diga todo lo que está en mí, me han puesto porque no lo sabía, en este momento se quema, se corta, se elimina, etcétera, y con su poder lo elimina. ¿Sí? Ese poder es el que tenemos, así que y esto hágalo una práctica diaria, porque somos vulnerables a cada momento. Cuando usted tiene un momento de iras,
recuerden, ya bajó el campo energético y ellos están ahí, ¡pum! Así, ¡pum! Como los mosquitos, están listos para venir Listo. a... ¡Pum! Entonces, usted sea consciente y diga, a ver, si es que algo me pasó porque tuve iras, porque soy humano y en este momento exploté, uf, respire, corto, elimino, decreto que toda esta energía se vaya, esté lejos de mí, y imagínese que sonría y eleve de nuevo la vibración y ahí va quemando toda esta energía. Eso es lo que sucede. Aunque no lo crea, en energía eso pasa. Usted se visualiza, estamos moviendo energía que no tienen idea, energía vital, energía sexual, pensamiento, eso. Eh, Vamos teniendo conciencia de todo eso, ¿sí? Sin duda, y de eso trata, perdona que se me activó un video, pero de eso trata. Y no solamente eso, sino además lo importante es que vengamos a crear, a formar criterio, porque yo sé que tal vez suene un poquito fuerte, pero hemos venido con creencias, inclusive ancestrales, de cosas que tal vez no son. Entonces es bueno, conveniente y necesario, pensaría yo desde mi humilde opinión, que es conveniente irse quitando todo eso para que podamos ser las personas que venimos a llegar a ser, que estamos aquí, que pedimos estar aquí en este tiempo preciso, llegar a ser y estar, ¿no? Bueno, quiero darte las gracias, Boris, por traernos luz en ese tema, porque son cosas que por lo general no se habla y que la gente, si se habla, la gente evita escuchar, porque Ujú. no quieren, como que no les va por allí el tema. Pero tenemos que saber de todo un poco y tenemos que aprender de todo un poco, porque Boris, si no formamos criterio, nos lleva la trampa, para decirlo coloquial, así que tenemos que evitar eso. Y Dinos. el conocimiento es la mejor arma, la mejor protección, entonces hay que abrir la mente y dar la posibilidad de que existen otras cosas. No se cierren ni su cabeza ni el corazón. También decirles que la hipnosis es una herramienta muy importante para poder sanar, desimplantar, porque nos permite hacer un escaneo, ir directamente hacia esas partes, esas capas de nuestro cuerpo en donde puede estar interferida. Entonces, la hipnosis es una herramienta perfecta, muy directa, para poder encontrar todo ello y para que usted esté mejor, esté sanando. Así que investigue. eh, Le invito a que vea en mi canal, ahí hay algunas sesiones en que hay de diversos, hablamos de implantes y todo ello para que sepa, y estoy a las órdenes como hipnoterapeuta eh, para, para poder hablar y para poder ayudar en lo que se necesite. En todo aquello que no le tengo una explicación física, entonces ahí entra la parte eh, de la parapsicología, metafísica y todo esto que es muy bonito y que nos permite ir entendiendo cada vez más, como digo, esa parte energética que en realidad es el 95% de nuestra realidad. Esa Así no. es, pero hay algo muy importante también, porque a veces cuando uno habla de metafísica o de algo paranormal y demás, la gente se asusta. Cuando lo primero paranormal y metafísico es es nosotros, somos nosotros, Claro. que no somos solamente materia densa y física. ¿Dónde te podemos ubicar, Boris? Eh, Estoy en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube como Ignova 2020 o 2020. Mi nombre es Boris Soto y ahí me pueden ubicar, estoy seguro que Innova, allí justo como lo estamos viendo, Ignova allí tal en cual como su... está. Sí, Exactamente, por si, Ignova porque a veces... Dinos. es la hipnosis de vanguardia que le llamo yo, porque precisamente es quienes estamos en esto ahora pertenecemos a una generación en donde ya la hipnosis no es esotérico, no es prohibido, no es no es Raro. raro, no es ya brujería, etcétera, no, sino tiene una explicación totalmente inclusive hasta científica y somos simplemente para mí es una de las herramientas más directas y mejores para poder entender precisamente lo que realmente somos. Luz, energía, y que todo está en energía, que todo vibra y que todo tiene frecuencia, y que esa es la verdadera realidad y nuestra verdadera naturaleza. Y que nosotros vibramos y nosotros somos frecuencia. Claro. Algo adicional que quería decir también, primero que nada, antes de decir que algo no es, que algo no va conmigo,
primero investigar, investiguen y si no, pues vuelvan a investigar. Y también es muy importante que uno tenga cierta afinidad, porque lo digo con la cábala y lo digo con todo lo demás. Sí, una persona me dijo, pero es que la cábala es brujería. No, pues la cábala no es brujería. Un brujo puede usar cábala, pero eso ya es una persona que se maneje en otros términos puede usar hipnosis, pero no podemos decir que la hipnosis es X, Y o Z, porque la hipnosis son muchas cosas. Ese es un Y si principio, disculpa Ariel, ese es un principio del universo, es la ley de polaridad, positivo y negativo. Hay gente que lo utiliza para positivo y hay gente que lo utiliza para negativo y todo en la naturaleza y en el universo y todo se maneja en esas dos frecuencias. Pero nosotros trabajamos con luz, trabajamos con nuestra intención es precisamente la verdad, por decirlo, es la búsqueda de ello. Quienes estén utilizando esto para la oscuridad, pues bueno, son otros. No, no. sí, sí. Y por eso no podemos decir que es que la hipnosis es algo oscuro. Eso es lo que quiero que la gente pueda No, comprender. exactamente, La, ni créanme. ninguna, ni ninguna de las cosas que nosotros traemos acá en la Academia de las Artes Sanadoras, si hay una persona que la utiliza para otras cosas, pues bueno, cada quien Pero utiliza las cosas. hay un factor importante que tengo que decir ahí. O sea, la hipnosis en primer lugar es una herramienta para poder conectar con información, para saber el origen y la causa de las cosas. Pero hay otro de los principios universales, es la intención con la que tú tengas. Porque tú puedes tener la herramienta, pero si tienes una mala intención, la información no te llega. Mira, por ejemplo, Hitler, él le fascinaban estos temas. Él era un estudioso de todos estos temas. Tenía grupos a nivel mundial y él contactó con mediums, etcétera. Pero su intención fue negativa y de la luz nunca le vino nada. Le vino de la parte negativa y ya sabemos cuál es su historia, ¿no? Entonces, es la intención. Por eso esto es resonancia, es vibración. Todo, cuando tú vayas, analiza y siente la información. Siente de dónde viene y eso no es automático. Es Hay que automático. sopesar, las cosas hay que sopesarlas. Si ponemos un poquito más de atención sobre nosotros mismos y quitamos un poquito tanto input y tanta cosa que nos ataca, por decirlo de alguna manera, nos vamos a dar cuenta que tenemos un sensor. Yo le llamo la paz, pero es un sensor que nos va a hacer decir esto o esta persona no, como que no hay empatía, no hay algo que nos Mira, pueda conectar. Entonces, allí sí, por favor, la mira, recomendación, estoy seguro que Boris va a decir lo mismo, tú, por favor, no tú es le, ahí. tú Estamos le tocando la llamas puerta. paz, mira, tú le llamas paz y está perfecto. Yo le llamo vuelta espíritu. Todos tenemos ese espíritu que nos está hablando constantemente pero es introspectivo. O sea, siempre todos tenemos algo que nos está hablando. Ahora, queramos hacer caso o no, está bien nuestro albedrío, pero Sin duda. todos tenemos. Es más, yo a veces digo en terapia, en hipnosis, muchas de las personas vienen a terapia, pero ya saben qué hacer. A veces lo que nosotros ayudamos es para que ellos tengan la valentía de hacerlo, pero ya su espíritu ya les dice lo que tienen que hacer. Ya tienen que, por ejemplo, saben que tienen que abandonar ciertas cosas que han estado haciendo o el apego a Ujú. ciertas personas que les hacen daño, ya lo saben, pero no tienen la fuerza. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudarles a dar ese primer paso, pero su espíritu es el primer terapeuta, confía en él, es su doctor, su propio espíritu, su conciencia es su primer sanador, su doctor, su maestro, es el que más ama y está dentro de nosotros. Hagámosle caso. Más nos vale, más nos vale. Muchas gracias, Boris, por haber estado con nosotros. Vaya, con varios temas, porque esto es lo sabroso de estos programas, que no hablamos solamente de una cosa, sino tocamos varios temas con el único fin de llevarles a ustedes luz y que puedan, insisto en esto, formar su conocimiento y formar criterio y poder decir esto sí, esto no, pero no porque se lo dijeron, no porque se le dijo a alguien más, sino porque ya usted sabe y empieza a sopesar y dice esto sí y esto no. Y está bien, por ahí vamos. Esto ha sido Mundo Extraterrestre de la Academia de las Artes Sanadoras, con un tema muy interesante, los implantes y también otros temas que estuvieron alrededor, como les digo. E insisto, soy Ariel, soy quien les dice gracias. Hasta la próxima. Pero no quiero irme sin pedirle. Suscríbase, dé like, active la campanita. Estoy seguro que fue luz. Iluminémosle la vida a alguien más. Hasta la próxima. Gracias.